Entonces, como tales virus hepatotropos, los reconocidos son del A, B, C, D y E. Pero también conversamos que pueden haber virus no hepatotropos que causen inflamación hepática, tales como citomegalovirus, virus Epstein-Barr, adenovirus, etc. De estos RNAs, el virus de hepatitis A, y DNAs, el resto, ¿no? Transmisión fecal oral, el A y el E. Parenteral, de transmisión predominantemente sexual, E y D. Parenteral, de transmisión principalmente por agujas y hemoderivados, el virus de hepatitis C. Causantes de hepatitis agudas son el A, el B, el D y el E, pero con mucha menos frecuencia. Cuando encontramos a un paciente con hepatitis aguda, vamos a encontrar que el causante sea el virus C. Es un poco más infrecuente encontrar el virus C en una fase aguda. Por lo general lo que se va a encontrar es una fase crónica. Periodo de latencia, intentámoslo como el tiempo en que la persona adquiere el virus, adquiere la infección y el inicio de los síntomas. Y ese es un periodo que es relativamente prolongado porque es el tiempo que demora el sistema inmunológico en preparar una respuesta de rechazo contra esta infección que va a generar los síntomas propios de la hepatitis, o a veces simplemente síntomas inespecíficos, y puede pasar como algo, digamos, inadvertido. Por lo tanto, en ciertas circunstancias se puede considerar que la infección puede pasar asintomática y la persona puede pasar a una etapa de cronicidad aún sin haber presentado síntomas de enfermedad aguda. Al inicio de esta fase aguda con síntomas, al inicio suele haber pródromos. Entonces estos pródromos son los síntomas que preceden a la ictericia misma. Antes de que el paciente adquiera la ictericia en la enfermedad, aparecen estos pródromos. Estos pródromos son náuseas, fatiga, hiporexia, dolores musculares, dolores articulares, etc. Y luego viene una fase ictérica que puede venir acompañada con acolia también, dependiendo del tipo de hepatitis. Por ejemplo, la hepatitis A puede ir asociada con acolia. En el examen físico es generalmente inespecífico, por ahí que podríamos encontrar un aumento del tamaño del hígado con dolor en la zona palpable del hígado, y por ahí una febrícula, ¿no? Más allá de la ictericia no hay mayores alteraciones en el examen físico. El laboratorio, las transaminasas es el principal marcador de esta inflamación. La elevación de transaminasas, siempre hacemos la comparación del valor máximo normal con el número de veces en la que se eleva para el caso dado. Por lo general, las hepatitis virales es aún mucho más, ¿no? Por encima de 1000 en realidad. Y bueno, hepatitis crónicas son todas menos el virus de hepatitis A. En ningún caso la hepatitis A genera cronicidad. Todos los pacientes infectados resuelven la enfermedad en la fase aguda. Luego la hepatitis B, la C y la D, saben ustedes que pueden llegar a cronicidad. La E, por lo general, es una hepatitis aguda, pero en ciertas circunstancias puede llevar a la cronicidad, algo como, por ejemplo, los pacientes inmunocomprometidos. Y también hay que considerar que pueden haber manifestaciones extrahepáticas, ¿no? Tales como vasculitis, glomerulonefritis, criobulinemias, porfiria cutáneas, principalmente las infecciones por hepatitis B, hepatitis C y hepatitis A. En cuanto a la hepatitis A, es un virus RNA. Existen 4 genotipos, pero que no tienen ningún significado clínico, no tienen ninguna importancia clínica. La transmisión, como saben, es fecal oral.
a través de aguas contaminadas, a través del consumo de alimentos o de persona a persona en, digamos, circunstancias de hacinamiento. Se ha descrito transfusiones post-transfusionales, es raro porque la viremia es de un periodo muy corto de tiempo, y también se ha descrito un cierto tipo de prácticas de homosexualismo masculino. Bueno, alimentos los descritos, sobre todo alimentos crudos, ¿no? Moluscos crudos o verduras crudas, aguas sin hervir, aguas contaminadas y de persona a persona. Tiene que ver mucho, por lo tanto, las condiciones sanitarias para que se propague la enfermedad. No son citopáticos, en sí mismo, antes de que los síntomas ocurren, existe una gran proliferación de virus, una gran actividad de replicación viral, y en una primera instancia la enfermedad no se manifiesta porque no hay inflamación y porque el efecto del virus en la replicación del virus no daña a la cantidad de hepatocitos, por lo tanto ocurre ese periodo asintomático, ¿no?, de incubación. Ahora, los síntomas van a ser más severos cuando la respuesta inflamatoria es más intensa, y eso depende en gran parte de la edad. Los niños, al tener un sistema inmunológico inmaduro, su respuesta es más, no es tan intensa. En cambio, en el adulto llega a generar una respuesta muy intensa y por lo tanto los síntomas son más severos. Por lo tanto, también la proporción de pacientes sintomáticos es mayor en el adulto. Es mucho más probable que cuando un adulto digamos, se contamine, ¿no?, o se infecte, genere una enfermedad mucho más severa que un niño. Lo mismo que la probabilidad de una insuficiencia hepática aguda, que conversamos la vez pasada, es más severa en una persona adulta. La distribución geográfica tiene que ver, pues, con las condiciones sanitarias de los países. Nuestro país está dentro del grupo de países con una alta prevalencia. Hasta hace algún tiempo se hacían estudios y más o menos un 80%, 90% de la población había tenido contacto con el virus, aunque no todos habían hecho síntomas. Recordemos que muchos niños tienen contacto con el virus, desarrollan sus anticuerpos de defensa, eliminan el virus, pero nunca hicieron la enfermedad. Por lo tanto, nunca fueron sintomáticos, pero sí intervinieron en la propagación de la enfermedad. El periodo de incubación es de 2 semanas a 2 meses, ¿no? El tercero es el periodo el momento de contagio, estas 4 semanas, más o menos es el periodo en que inician los síntomas. Hay unos días previos de lo que se llaman los pródromos, pero vemos que antes de que inicien los síntomas hay una alta excreción. El virus está en los hepatocitos y se elimina por la bilis. Y como se elimina por la bilis, se elimina por las heces. Entonces, la persona contagiada es principalmente infectante a través de sus heces. Y este periodo de excreción fecal inicia antes inclusive que los síntomas. O sea, la persona que se infectó propagó la enfermedad incluso antes de los síntomas, ¿no? Entonces, las medidas sanitarias que se tomen sobre la persona infectada, pues de repente van a ser ya tardías, ¿no? Entonces se requiere que en general siempre las medidas sanitarias sean a tiempo y en todas las personas. Entonces ocurre una elevación de las transaminasas, ocurre la ictericia después del periodo de prodromos. Como ya saben, al inicio aparece el anticuerpo IgM y luego aparece un anticuerpo IgG protector que hace que la persona elimine el virus y se mantenga libre de la enfermedad de por vida, ¿no? Da una inmunidad permanente. Entonces, el IgM puede permanecer positivo, en algunos casos hasta 12 meses, y el IgG va a permanecer positivo de por vida. En los niños la infección da síntomas solamente en el 10%. Decíamos que en los niños es menos severa y puede pasar asintomática en muchos casos. Pero en los adultos la infección
con mucha frecuencia son sintomáticos, ¿no? Casi el 70%. Y los síntomas suelen ser más severos. Los síntomas de pródromos pueden ser malestar general, náuseas, cefalea, anorexia, fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho, y luego aparece la ictericia. Menos frecuentemente mialgias, atalgias, escalofríos. Entonces, esa secuencia de síntomas, en la cual hay malestar general, náuseas, vómitos, dolor abdominal, seguido de poluria y después ictericia, es sugestivo de hepatitis viral, que puede ser A, puede ser B, etc. Y entonces, en esos casos, si se da esa frecuencia, esa secuencia que es más o menos muy característica, entonces habría que sospechar de que la inflamación del hígado es por algún virus. En general la mortalidad es baja y no existe cronicidad en la hepatitis A. Las transaminasas por encima de 1000, no importa qué tan alto se eleven, no es marcador de severidad. Lo que sí marca la severidad es qué tanto se elevan las bilirrubinas y el tipo de proteína. Y habíamos dicho que para hablar de insuficiencia hepática aguda teníamos que ver el INR prolongado, más de 1.5, y la aparición de cefalopatía. Entonces, sobre todo en personas adultas infectadas, habría que hacer un especial seguimiento por esta probabilidad. El diagnóstico de la enfermedad aguda es con el IgM. Hay una forma especial de hepatitis por virus de hepatitis A o por virus A, que es la forma colestásica. Generalmente aparece en adultos y en la cual hay manifestaciones no solamente de daño hepatocelular, sino también de colestasis, es decir, que se eleva la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil y se eleva en gran proporción las bilirrubinas totales. Entonces, en estos casos, la ictericia es más prolongada y es más profunda, ¿no? La bilirrubina puede exceder los 10-12 miligramos, la bilirrubina total, y el tiempo es más largo. Puede haber prurito, acolia, malabsorción, diarreas, y bueno, además de las transaminasas altas va a haber una fosfatasa alcalina alta. Entonces, ¿eso pasa siempre? ¿Eso siempre llega con esta cinta? No, por eso les decía, hay formas de hepatitis A, ¿no? Hay pacientes que desarrollan esta forma colestásica. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque si tienen un paciente que hace sus pródromos, hace ictericia y comienza a hacer prurito y la ictericia es muy intensa y ustedes le dosan las transaminasas, están altas, más de 1000, le dosan la fosfatasa alcalina, está más de 1.5, 2 veces su valor normal, tiene una bilirrubina mayor de 6, entonces están pensando en un problema de hepatitis y de colestasis, una forma mixta de enfermedad. Podrían estar pensando de repente en un problema, hay formas de enfermedades mixtas que están desarrolladas por ejemplo, por fármacos, por cierto tipo de enfermedades autoinmunes mixtas, ¿no? Pero antes de llegar a ese diagnóstico sería bueno también pedirle, no se les vaya a pasar, un IgM para virus de hepatitis A, ¿ya? Entonces, en estas formas de hepatitis asociadas a colestasis, hay que hacer también el descarte de hepatitis A porque existe esa forma de infección, sobre todo si la persona no ha tenido hepatitis de niño. Entonces, un adulto que no ha tenido hepatitis en su niñez, habría que pensar que puede hacer esta forma de hepatitis, ¿no? Esa es la importancia de esto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que se va a curar igual. O sea, el pronóstico sigue siendo igual, sino que simplemente cuando hay estas formas, uno puede pensar en que podría haber otra causa y uno puede matarse buscando otras causas, haciendo exámenes de anticuerpos mitocondriales y una serie de cosas. Y de repente solo es una hepatitis A en una persona adulta que está manifestándose como una forma colestásica. Bueno, siempre el tratamiento es sintomático y de todas maneras el infectado hay que aislarlo, ¿no? Por más de que ya haya sido contagiante en el periodo previo a los síntomas, de todas maneras hay que tomar algunas medidas de aislamiento. Inmunizaciones, bueno, el virus de hepatitis A tiene vacuna ya en el sistema, en Perú tenemos vacuna para hepatitis A, ¿qué dice? No. Ya está. Ya. ¿Ah, sí? Dale. Ya existe la vacuna, no existía hasta hace 2 o 3 años,
pero sí ya existe, se da a los, me parece que 18 meses, y creo que es una sola dosis, pero ya existe de manera universal, me parece que es ya dentro del programa. O sea, entonces, ¿qué pasaba? Que si bien es una enfermedad benigna, en una persona adulta puede dar síntomas muy severos y puede ser, por ejemplo, causa de ausentismo laboral, puede ser causa de una serie de gastos, ¿no? Porque siempre una enfermedad con ictericia es una enfermedad que preocupa, ¿no? Y entonces es mejor la vacunación. Bueno, esto es antiguo, ¿ya? Acá me equivoqué de borrar, me voy a borrar esto, pero ya esto ya es una parte antigua. Ya existe en el programa de vacunación, ya está. Ahora, en los países donde en los países del hemisferio norte, donde la tasa de infección de hepatitis A es baja, no hay vacunas porque no lo necesitan. Pongamos de repente España, por ejemplo. Supongo que en España no hay vacunación y tiene sus tasas de infección bajas. Pero cuando van a viajar a Perú, por ejemplo, entonces se les recomiendan muchas cosas, ¿no? Para evitar que se enfermen en su estadía en Perú. Y una de ellas es, por ejemplo, vacunación para hepatitis A. Entonces, los niños menores a 18 meses, un año, deberían estar con el esquema de vacunación. Me parece que ya está lo leí por ahí, que ya está en el esquema de vacunación. Un año, por los 18 meses, entonces. Me parece que es un año y medio, 18 meses. Con respecto a la hepatitis B, es un virus que tiene una envoltura proteica, donde está la proteína característica de este virus, que es el antígeno S. Que se darán cuenta que el antígeno S no es un solo antígeno, son varios de diferentes tamaños. ¿Ya? Existe la forma larga, la media y la corta de ese mismo antígeno. Luego tiene una cápside y un DNA de doble cadena asociado a una polimerasa, una DNA polimerasa, que tiene un segmento con una enzima de transcriptasa reversa, ¿no? Parecida al del VIH. Entonces ese DNA tiene segmentos, ¿no? El segmento S, que es para el antígeno de superficie, el C para el que es el core, el P de polimerasa y el X, que es un gen especial que tiene que ver con la actividad del virus. Ahora, el S, dependiendo de dónde inicia la lectura, puede dar un antígeno, una proteína más larga, una intermedia y una corta. Y el core, dependiendo de dónde se inicia, cuando inicia en la parte precore, se manifiesta el antígeno E, o se sintetiza el antígeno E, y cuando empieza en el siguiente segmento para sintetizar el antígeno core. Entonces todo depende de dónde se inicia la lectura del gen. Existen varios genotipos. Para Sudamérica el genotipo más frecuente es el F. El genotipo B, bueno, en general los genotipos tienen que ver en algo con las características de la progresión de la enfermedad hacia cirrosis y cáncer, ¿no? De qué tan severa es la progresión de la enfermedad. Entonces decíamos de que a partir del RNA sintetizado, ¿no? Ya en la célula infectada, es capaz el virus desde su RNA sintetizado, generar nuevo DNA para los nuevos viriones. Y lo que hablábamos de la forma de lecturas de las diferentes proteínas S y lo que es el antígeno y el antígeno core, que provienen también del mismo gen, pero depende de dónde se inicia la lectura. El antígeno core se ensambla la nucleocápside y no es detectable en sangre, o sea, todo el antígeno sintetizado se queda dentro del hepatocito. Por eso es que dentro de los marcadores no hay, como si hay antígeno de superficie y antígeno E, no hay antígeno core. Entonces, ¿por qué? Porque todo el antígeno core sirve para ensamblar los hepatocitos,
Y este antígeno core sí genera respuesta inmune, ¿no? El IgM y el IgG para el core. Y el precore, ¿no? Es el que genera el antígeno E. Cuando hay una mutación precore, entonces esto impide la síntesis del antígeno E y vuelve a esa mutación precore vuelve al infectado, digamos, en una respuesta inflamatoria nuevamente más que se reactiva, uno, y dos, que lo hace más proclive a la aparición de cirrosis. Si consideramos al antígeno superficie para hacer un estudio de prevalencia, los países que tengan el menos del 2% de la población con este antígeno se considera como una prevalencia baja, y si está en más del 8%, la proporción de personas que tienen este antígeno positivo se considera como alto, ¿no? Y entre estos dos intermedios. En nuestro país hay zonas con más de 8%. Bueno, este dibujito ya es bastante viejo, habría que ver cómo es la situación actual, porque eso debe haber variado con la vacunación, ¿no? Pero tradicionalmente las zonas de la selva tienen alta frecuencia de hepatitis B y de hepatitis D, y por lo tanto la probabilidad de cirrosis y de carcinoma hepatocelular son altas, sobre todo porque la infección, como es a mayor sea la prevalencia y menos cuidados de salud existan, mayor la probabilidad de que ocurra una infección perinatal, ¿no? Con las consecuencias que eso lleva. En cambio, en la costa peruana suele ser considerada como áreas de endemicidad intermedia, pero Lima, por ser un sitio de migraciones, ¿no? Entonces se considera una zona intermedia, ¿no? Baja en la costa e intermedia en Lima. En el mundo hay zonas de muy alta prevalencia, ¿no? Sudeste asiático, África, bueno, Brasil y Perú comparten eso. Como mencionábamos la vez pasada, el antígeno de superficie es encontrarlo en sangre significa que el virus está presente en la persona. Y el hecho que existe detectar el antígeno de superficie puede ocurrir tanto en etapa aguda como en etapa crónica, o sea que es positivo para estas dos condiciones. El anticuerpo para este antígeno de superficie, el anti-S, es un anticuerpo protector. Y ocurre en las personas que han limitado la replicación del virus por su inmunidad. Ahora, ese DNA bicatenario, ese DNA covalentemente cerrado, se integra en el núcleo del hepatocito, del infectado. Entonces, ese anti-S impide, cuando aparece en la persona, impide que se replique el virus, pero puede ocurrir de que exista todavía ese DNA covalentemente cerrado en los hepatocitos de la persona que se infectó. Por lo tanto, ya no va a ser progresión a cirrosis si es que no la tenía, si es que genera el anti-S. Ya no va a ser, o tiene muy poca probabilidad de generar cáncer de hígado, pero sí ante una situación de inmunodeficiencia, de una disminución de la inmunidad por una supresión por medicamentos o por otra enfermedad, ¿no? Una enfermedad, por ejemplo, VIH, puede ocurrir de que esa protección generada por ese anticuerpo se pierda y vuelva a aparecer el virus en estas personas. Se puede reactivar, pero normalmente este anticuerpo no genera cura, pero sí genera una inhibición de la replicación, ¿no? Y se considera a esa persona como un estadio entre cura y digamos, una detención de la enfermedad, por decirlo así, o de la infección. También se encuentra obviamente en los vacunados, ¿no? Y puede aparecer digamos, en un tiempo posterior cuando desaparece este antígeno y la persona se cura, y entre que desaparece este antígeno de superficie y aparece este anticuerpo para el antígeno de superficie, hay un periodo en que de repente los dos están negativos,
no aparece y ya desapareció ese periodo se llama periodo de ventana, ¿no? Y en ese periodo de ventana la forma de detectar la fase aguda es con el IgM, el IgM del core. El antígeno es un marcador de replicación viral. Su anticuerpo, cuando aparece en un crónico, marca una transición a un periodo de menor replicación y de menos injuria. El antígeno coro, ya habíamos mencionado que no se detecta en suero, se puede detectar sí en una por histoquímica, en una biopsia. Y los anticuerpos para este core, el IgM tiene que ver con la etapa aguda y el GG tiene que ver con la etapa crónica. Y el ADN viral principalmente nos sirve para cuantificar la replicación. En la forma aguda de la enfermedad, solo el 30% de los adultos infectados son sintomáticos. El periodo de incubación es 2 a 3 meses. El periodo de prodromas puede ser inclusive más largo, hasta de 10 días, más largo que el de la hepatitis A. Fiebre, urticaria, artralgias como pródromos. Y la ictericia puede durar 1 a 2 semanas. El diagnóstico de esa etapa aguda es, obviamente, comienza a aparecer el antígeno en superficie y el IgM está positivo. Teniendo estos dos, podemos decir que es una infección aguda por virus de hepatitis B. Menos del 1% de estos que hacen hepatitis aguda por virus B van a ser formas fulminantes, ¿no? Formas de insuficiencia hepática aguda o hepatitis fulminante. Claro, esta es la situación de un paciente que resuelve la enfermedad, ¿no? Que se queda en etapa aguda, se cura y aparece el anti-S. Pero puede ocurrir que una persona que empieza así, con este antígeno superficie positivo y anticore IgM positivo, en lugar de curarse, entre comillas curarse, ya, vamos a llamar curación a la aparición del anti-S, ya, pero ya sabemos que hay un parte del gen del virus que se queda en el hepatocito, ¿ya? Pero a esto le vamos a llamar curación, ¿ya? Para entenderlo. Puede que no aparezca esto y que la enfermedad pase de una etapa aguda a una etapa crónica. Entonces, eso es esto de acá. No apareció el anti-S, se quedó con el antígeno permanentemente positivo. El antígeno de superficie siguió positivo y no apareció el anti-S. Y a partir de los 6 meses, si ese antígeno de superficie sigue positivo, entonces ya estamos hablando a partir de los 6 meses de una enfermedad crónica. Entonces, hepatitis B crónica es cuando el antígeno de superficie permanece más de 6 meses. La mayor parte de estas infecciones, inclusive no hacen la forma aguda, la mayor parte de los crónicos son asintomáticos. ¿Sí? ¿Se trata con esos sintomáticos? La indicación del tratamiento va a depender de la gravedad de la inflamación, que eso está determinado por las transaminasas, un factor, pero sobre todo el periodo de la enfermedad y la actividad de replicación. Cuando es altamente replicante, entonces se requiere de tratamiento, pero a eso lo vamos a ver dentro de un ratito. De todos los adultos infectados, en general, 10% van a la cronicidad. Entonces, un adulto que se infecta por virus de hepatitis B, se van a quedar como agudos y van a desaparecer la enfermedad en un 10%, en un 90%. Solamente pasan a la cronicidad un 10%. Los niños llegan a la cronicidad en un 50%, tienen menor capacidad para de curarse, ¿no? De generar el anti-S. Y los recién nacidos, el 90% llegan a la cronicidad. ¿Cómo diagnosticamos la etapa crónica? Porque el antígeno de superficie sigue positivo, pero el IgM, el core IgM se negativizó. Eso no sería igual como si hubiera estado con vacuna. No, porque en la vacuna no habría antígeno de superficie. Y si quieren, tienen esto, lo podrían
Anticuerpo Ver, sería. ¿dónde dice acá? Ya, inmunidad debida a vacuna. El antígeno de superficie es negativo, el core total. El core es negativo porque nunca tuvo contacto con el virus. ¿Ya? Y el anti-S es lo que generó la vacuna. ¿Ya? Si todo es negativo, significa que ni se vacunó, ni se infectó y bueno, se puede vacunar. Si hay antígeno de superficie negativo, significa que no está el virus. Si el core total es positivo, significa que hubo contacto en algún momento. Y si aparece el anti-S, significa que tuvo contacto, pero que se curó, entre comillas. O sea, inmunidad debida a infección natural. Si el antígeno es positivo, ya sabemos que el antígeno positivo significa o es agudo o es crónico. ¿Ya? Es solamente esas dos posibilidades. El antígeno, si está positivo, o es agudo o es crónico. ¿Qué es lo que determina que sea agudo o que sea crónico? El IgM del core. Entonces, aquí el IgM es negativo, el core total es positivo y el anti-S es negativo, es crónico. Y acá, el core total nuevamente significa que hubo contacto, el antígeno es positivo, ¿no? Pero el IgM es positivo, significa que es agudo. Puede pasar de que el antígeno de superficie sea negativo, que no tenga ¿cómo se llama? El anti-S, pero que tenga el core total como único marcador. ¿Qué puede ser? Si este fuera, respuesta? digamos, podría ser que es esta persona que se infectó, que tuvo el anti-S, pero con el tiempo comenzó a bajarle la cantidad de anticuerpos, ¿ya? Y que lo único que le quedó es este core positivo, ¿ya? Esa es una posibilidad, pero se marca como incierto, ¿ya? ¿Cómo sé si ya bajaron los anticuerpos? ¿Tengo que bajar la cantidad de anticuerpos? No sabríamos porque no son detectables. Lo que se podría hacer en todo caso es pedir un DNA, un PCR con DNA para el virus. Entonces se habla de fases de la enfermedad, pero que no son fases, en la historia natural se habla de fases de la enfermedad, pero que no son fases consecutivas, ¿ya? Sino es una forma de entender qué cosa puede pasar en ciertos momentos de la enfermedad, ¿ya? Pero que nuevamente, esto de acá no es, aparece luego 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 no es así. Pudiera ser, pero no es así. O no siempre. Entonces, una primera fase sería de un inmunotolerante. ¿Se acuerdan que les dije de que para que aparezcan los síntomas tiene que ocurrir de que exista una respuesta inmune que el cuerpo prepara, el sistema inmunológico comienza a preparar una respuesta de rechazo, ¿no? Comienzan a madurar sus linfocitos T, comienzan a generarse sus linfocitos B, sus anticuerpos. Y entonces toda esa inmunidad celular y humoral tiene un tiempo de desarrollarse. Entonces, en esa etapa el sistema inmunológico no ataca al hepatocito ni al virus. Entonces se puede hablar de una etapa de inmunotolerancia. Está el virus allí y se replica, se está replicando, pero no hay esa respuesta de rechazo, no hay elevación de transaminasas. Entonces, como hay alta replicación, el antígeno E va a estar, digamos, positivo. Esta sería una forma aguda de la enfermedad. Los niveles de DNA van a estar muy altos, y los niveles de transaminasas son persistentemente normales. Para los estándares actuales, menos de 33 en varones y menos de 19 en mujeres. Esta fase se presenta principalmente si la infección es perinatal, o sea, en una infancia temprana, debido a una inmadurez del sistema inmunológico, y puede perdurar hasta 20 años. Cuando es en adultos, cuando ocurre en adultos, los adultos pueden no presentar esta fase, ¿no? Y pasar directamente a una fase inmunoactiva.
Entonces, ¿qué es la fase inmunoactiva? Es cuando ya hay una respuesta, hay replicación y a la vez hay respuesta de rechazo. Entonces, si hay replicación, el antígeno sigue positivo, los niveles de DNA son altos, y la TGP que indica inflamación o las biopsias que se pueden hacer indican actividad inflamatoria, ¿no? TGP altos y, como digo, las biopsias pueden marcar inflamación. Esta fase es una duración variable y esta es una de las fases en las cuales cuando hay ciertos grados de DNA y de elevación de transaminasas, es por ejemplo uno de los puntos donde se debe de tratar. ¿Qué es el portador inactivo? Es aquel en el cual el cuerpo tiene una manera, sin llegar a curar entre comillas, logra detener de alguna manera la replicación, haciendo que desaparezca el antígeno E y que aparezca el anti-E. Entonces, con este anticuerpo bajan los niveles de DNA y se normaliza la TGP. Entonces, acá ya no hay inflamación y esta persona puede permanecer por muchos años con esta condición o en esta forma y no requerir de tratamiento. Y puede haber una fase de reactivación en la cual lo que está pasando es que este antígeno E que estaba negativo, permaneciendo negativo, comienza a aumentar el DNA viral. Entonces, ¿qué pasa? El antígeno E sigue negativo, o sea, no hay replicación aparentemente por el antígeno, pero el DNA se eleva. Entonces, esto se debe a que ha habido una mutación precoz, ¿no? Y nuevamente comienza a haber un proceso inflamatorio y se elevan las transaminasas. Esto nuevamente tiene el riesgo de evolución a formas más severas como la cirrosis. Y se habla de resolución cuando hay seroconversión al anti-S, que propiamente no es una curación por la presencia del DNA covalentemente cerrado. Estos mismos nombres se les llaman actualmente a lo mismo, con el mismo orden, se les llaman ahora a la fase inmunotolerante, se llama infección crónica. A ver, en esta nueva nomenclatura, infección es cuando no hay inflamación. Entonces, sí, la infección puede ser con el antígeno E positivo o con el antígeno E negativo. Y la hepatitis es que reemplaza los nombres de fase inmunoactiva y de fase de reactivación. Hepatitis se refiere a elevación de las transaminasas. Entonces, las hepatitis puede ser hepatitis crónica antígeno E positivo y hepatitis crónica con antígeno E negativo, ¿no? Que es más o menos lo mismo. Y la fase de antígeno S negativo, que es la fase de resolución, que es más o menos lo mismo, pero con una diferente nomenclatura. Y esta es más o menos la secuencia de lo que está pasando. Doctor, ¿y cuál se tomaría en cuenta? ¿Cuál es la que se evalúa? Porque en la otra hay diferentes fases inmunoactivas, pero la 3 de clasificación... Es lo mismo, sino que actualmente se usa este tipo de test. O sea, infección e inflamación. Para dar énfasis en que en una fase hay inflamación, hepatitis, y hay una... los otros son, está presente el virus, pero sin inflamación, se llama infección. De repente, para hacerlo más entendible, pero para algunas personas puede ser preferible. Nice. El antígeno de superficie más o menos se depura en 0.5-0.8% por año. Después de haberse seroconvertido, puede ocurrir de que ya no tenga el antígeno de superficie, pero que el DNA todavía está presente. Y el DNA covalentemente cerrado permanece en el tejido hepático de por vida. Y puede ocurrir una reactivación bajo estados de inmunosupresión. El objetivo del tratamiento no es curar porque, en senso estricta, porque no desaparece el DNA de los hepatocitos, el DNA viral dentro de los hepatocitos. Y entonces, el objetivo del tratamiento es evitar la replicación viral
disminuir la inflamación y mediante estos mecanismos disminuir o prevenir la cirrosis y el carcinoma hepatocelular y por tanto disminuir la mortalidad. Ese es el objetivo del tratamiento. Las indicaciones va a depender si el antígeno es positivo positivo o negativo, y el nivel de DNA por PCR también puede estar relacionado con el nivel de transaminasas y si se tiene biopsias, si hay evidencia de una progresión de la enfermedad en la fibrosis. También se puede tratar en todos los pacientes que tengan cirrosis y en aquellos que tengan historia familiar de carcinoma hepatocelular, en embarazadas que tengan una alta replicación viral. El tratamiento ahí es el tenofovir. Quienes son co-infectados con otros virus, por ejemplo el virus de hepatitis C o el VIH, y ahí igualmente el tratamiento para la hepatitis B sería con el tenofovir. Bueno, los tratamientos actuales son con entecavir y tenofovir, y las ventajas son que son por vía oral. El problema es que el tratamiento es de por vida, y la desventaja es de que estos medicamentos pueden generar resistencias. Existe inmunización para hepatitis B, ya universal en el Perú ya desde el año 2000. Ahí sí con seguridad les digo, existe la vacunación. Y se puede usar inmunoglobulinas, ¿no? Cuando hay una exposición laboral, en el recién nacido de una mujer infectada y en el paciente trasplantado de un donante con core positivo. Cuando has estado en exposición con las inmunoglobulinas, puede que... La idea de que cuando una persona tiene un accidente laboral con una aguja, por ejemplo, de una persona infectada, se le coloca la inmunoglobulina para disminuir el riesgo de infección y también se le da la vacuna si es que no hubiera estado vacunado, o se le refuerza de todas maneras con la vacuna. ¿Y en qué porcentaje de eso prácticamente no te contagia? No tengo ese dato. No es mucho, por algo no es mucho. La hepatitis D es un virus que necesita del virus de hepatitis B. De hecho, en su envoltura tiene antígeno de superficie. Entonces, toda persona que tiene hepatitis D, todos los que tienen hepatitis D tienen hepatitis B, necesariamente. Por lo tanto, su epidemiología va a ser similar a la de hepatitis B, y bueno, el gráfico es parecido. Existen dos patrones de transmisión, que son la coinfección y la superinfección. Que acá no está escrito, pero ahora lo vamos a continuar. 25 pacientes de todas las hepatitis fulminantes por hepatitis B tienen asociada la infección por hepatitis D. O sea que la hepatitis D potencia la enfermedad, la infección, la hepatitis generada por la hepatitis B. Entonces, el virus tiene en su envoltura antígeno de superficie. Es un virus RNA, dos formas de infección, coinfección y superinfección. Los marcadores, este tiene un IgM que permanece positivo toda la vida, o sea que con el IgM, como no hay forma de saber si es agudo o crónico la infección del D, porque el IgM va a permanecer de por vida. Entonces, aquí no nos ayuda que sea IgM positivo. Pero como el virus B, la persona que contagia a nuestro paciente siempre va a tener que tener los dos, ¿no? Tanto el B y el D. El B y el D. Lo que va a variar es quién es el contagiado. Es una persona que ya tenía el B de manera crónica y entonces solamente se contagia del D, ¿ya? O es uno que no tenía hepatitis B y se contagia de los dos a la vez, del B y del D a la vez. ¿Ya? Entonces, existen esas dos posibilidades. El que no tenía ni B ni D
es el caso de la superinfección, ¿no? Que va a tener, se va a contagiar tanto del B como del D, y por lo tanto el IgM del core va a ser positivo, ¿no? Perdón, sería el caso de la coinfección, ¿no? El IgM sería positivo. Este sería este caso de coinfección, ¿no? En el cual una persona que no tenía ni B ni D se contagia de los dos virus a la vez. Y la superinfección es el que ya tenía el B positivo, ¿no? Y al momento de contagiarse adquiere como novedad en su cuerpo el D. Esa sería una superinfección. Y ahí el IgM, el core del B, IgM core del B, ahí va a ser negativo. ¿Ya? Esa es la forma como podríamos distinguir una infección, una superinfección de una coinfección. Se contagia de los dos al mismo tiempo. Una coinfección es que la persona que lo recibe los dos virus. No tenía ninguno. Y una superinfección es la que ya tenía el virus B y que adquiere como novedad el virus B. Entonces, el virus RNA del D necesita de la envoltura del B, no genera su envoltura, no tiene genes para eso. Por lo tanto, la transmisión es similar y nuevamente la coinfección es cuando el IgM está positivo y la superinfección o subinfección es cuando el IgG core está positivo. Esta coinfección lo que va a provocar es una hepatitis aguda. Es como que la coinfección es cuando vienen los dos virus, ¿no? La persona que no tenía virus, le llegan los dos virus a la vez. Y entonces, lo que va a hacer es una hepatitis aguda, ¿no? Autolimitada. Se habla de una bimodalidad, ¿no? De la elevación de las transaminasas. Pero el que ya tenía el virus B y se contagia como novedad, el D, la superinfección, lo que va a pasar es de que ya tenía su virus B y esta novedad, este D, va a hacer que se vuelva más proclive a ser crónico, que tenga más complicaciones. Y además que se genere una forma de... Era un B que de repente se comporta como un agudo, eleva nuevamente las transaminasas y se descompensa y puede hacer formas fulminantes de la enfermedad. ¿Ya? O sea, es mejor tener los dos de nuevos. Mejor es no tener ninguno. Mejor es tener los dos. Sí. de los dos. Entonces en las coinfecciones es como ondulante, es decir, sube, baja las transaminasas, ¿no? Podría haber una fase del B y otra fase del D, una doble fase pero muy cercana dentro de un solo ciclo. Mientras que la otra es corriente. El otro es que ya tenía el B, adquiere el D, pero esa enfermedad que ya tenía por el B se vuelve más severa. Porque el de la potencia. Se potencia. En cierta forma lo que decían, ¿no? Es más grave una superinfección que una coinfección. Y el tratamiento con interferón alta para el virus D, ¿no? El tratamiento sería con interferones a altas dosis, ¿no? Por la alta duración. El virus de hepatitis C es, ya sabíamos que es fecal oral, pero también hay transmisiones por zoonosis, por comer cerdo no bien cocinado. En el 80 hubo un brote en Asia y se determinó que era un nuevo virus, ¿no? Que se conoce, se secuenció, y se determinó que era un virus RNA que se le llamó hepatitis C, de los cuales hay 4 genotipos. El 1 y 2 están relacionados con infecciones en humanos, con transmisión fecal oral, y el 3 y el 4 ocurren en cerdos, venados, mariscos, y ocurre principalmente como una zoonosis, cuando el humano está en contacto con estos animales, con cerdos y venados, o cuando los ingiere sus carnes no bien cocidas. Igual que como con el A se excreta por las heces, la transmisión puede ser fecal oral, por agua contaminada, sobre todo de los genotipos unidos, y el consumo de carne, ¿no? Lo mismo. El periodo de incubación es de 2 a 10 semanas. La forma 1 y 2 ocurre en países subdesarrollados principalmente, en el Asia, ¿no? En zonas subdesarrolladas del este asiático, con sistemas sanitarios deficientes. En zonas con mejor saneamiento, el contagio ya no ocurre por estos genotipos, pero puede ocurrir por consumo de carnes, ¿no? Carnes e hígado de
los sitios de mayor frecuencia, la India, Sudeste Asiático, África, México. El cuadro clínico es indistinguible de otras hepatitis. En general, todas las hepatitis virales se parecen en sus formas clínicas. Y la forma de diagnosticar cuál hepatitis es por marcadores. Ahora, la epidemiología ayuda, pues, ¿no? Obviamente, si es un adulto, ¿no?, que ya tuvo hepatitis de niño, entonces lo más probable es que sea B. Si ese adulto usa drogas endovenosas, lo más probable es que sea C. Y si es un niño, un joven que no ha tenido transfusiones, que no viene de zonas endémicas, que no ha tenido relaciones sexuales, siempre hay que preguntar, entonces lo más probable es que sea A. ¿Ya? Entonces, la epidemiología nos puede ayudar, pero siempre se debe confirmar con serología. ¿Ya? Doctor, en Perú hubo casos de hepatitis E, o no es endémico, ¿verdad? Mira, hay una situación que va a pasar con muchas enfermedades, que es que no se buscan. Entonces, a veces les insistí en esto que siempre debe haber serología, porque muchas veces van a preguntarles ustedes a sus pacientes y les van a preguntar, ¿tuve hepatitis? Ah, sí tuve. Y les van a preguntar, ¿qué tipo de hepatitis fue? No sé, no me hice estudios. ¿Ya? Entonces, y a veces la responsabilidad es del médico, por decir, debe ser A, y no hace una prueba. ¿Ya? Es importante hacer la serología porque de repente no fue hepatitis A, fue una hepatitis por medicamentos. Puede pasar. Entonces es importante hacer la serología para estar seguros de que lo que estamos sospechando sea real. Entonces la sospecha es en base a la epidemiología. Miren, si yo tengo en el Perú un paciente con hepatitis aguda y hago toda la serología y todas las pruebas y me sale negativo todo, pues podría pedir una hepatitis C también. Por ahí que de repente, en algún momento puede aparecer acá, de repente, si buscamos en los estudios, de repente no hay. Habría que ver si existen estudios en el Perú, se podría hacer, ¿no? Buscando ¿Sí? anticuerpos de recuerdo, puede ser, ¿no? Tendría que ser una población grande. Pero, digamos, no como primera opción. La infección suele ser autolimitada, puede estar asociada en las formas agudas a una falla hepática fulminante, sobre todo en inmunodeprimidos, en embarazadas, acá falta poner embarazadas, y en los trasplantados, puede ocurrir que la infección sea crónica, puede haber virus de hepatitis E crónica en pacientes trasplantados. El tratamiento está en revisión, podría ser la ribavirina en los casos graves, y hay una vacuna aprobada en China, pero que sería para los genotipos que tienen allá. Muy bien, ¿seguimos? ¿Preguntas? Next. Pueden seguir con la lista.